A medida que Europa experimenta un incremento de casos de COVID-19 en esta segunda ola, las hospitalizaciones aumentan rápidamente, generando preocupaciones en las unidades de cuidados intensivos a medida que se acerca el invierno. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunciará hoy más restricciones en las ciudades. Donald Trump y Joe Biden se concentran en los estados claves de Pensilvania y Florida, donde buscan conquistar el voto a 3 semanas de las elecciones presidenciales. Trump criticó e incluso se burló de su oponente. Mientras tanto, el demócrata lo acusó en Florida de haber tratado a los adultos mayores como prescindibles durante esta pandemia. Faltan 4 días para las elecciones generales en Bolivia y hoy los partidos cierran sus campañas en distintos puntos del país, entre ellos Luis Arce en El Alto, mientras que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho lo harán en Santa Cruz. Analizamos desde el país andino lo que está en juego en estas votaciones. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria, sean bienvenidos. Comenzamos esta emisión en Francia y es que la situación en el país galo sigue empeorando. El gobierno podría implementar nuevas restricciones severas para frenar la propagación del coronavirus. El presidente Emmanuel Macron anunciaría nuevas medidas, aunque un nuevo confinamiento nacional es poco probable por su potencial impacto económico. Una opción serían los toques de queda nocturnos en las áreas más afectadas. Veamos más detalles en el siguiente informe. Los hospitales están siendo empujados otra vez a un punto de quiebre. Más de 5.600 pacientes nuevos de COVID-19 fueron internados la semana pasada. Unos 1.000 están en cuidados intensivos y las camas de esas unidades se están saturando rápidamente. Tendremos el 90% de las camas reservadas para pacientes graves de COVID-19 llenas la próxima semana. Si no hubiera problemas económicos, pienso que la decisión de volver al confinamiento se habría tomado hace algún tiempo. Hasta el martes, Francia tenía más de 756.000 casos confirmados, con alrededor de 13.000 nuevos contagios en 24 horas. Aunque es la mitad del récord alcanzado el sábado, no se espera que el rebrote acabe pronto. Desde que las pruebas masivas comenzaron, el 12% de los resultados han sido positivos, es decir, más de una persona de cada 10. En París, el promedio es del 17%. Las expectativas son altas por los anuncios del presidente Emmanuel Macron, quien implementaría restricciones más duras. Aunque un confinamiento nacional está fuera de la mesa por ahora, su primer ministro advirtió que nada debería ser descartado. Una movilización general es absolutamente necesaria. Hemos sufrido las consecuencias muy rápido de la primera ola. Montpellier y Toulouse se han unido a la lista de ciudades francesas bajo alerta máxima. En esas áreas se ha ordenado el cierre de bares, pero es difícil controlar las fiestas en casas particulares. Toques de queda nocturnos son vistos como el próximo paso probable. Estos han sido efectivos en territorios de ultramar, como la Guyana francesa, que mantiene la medida desde marzo. En Estados Unidos sigue la batalla electoral a medida que se acerca la cita en las urnas. El martes, el presidente Donald Trump estuvo en Pensilvania, donde criticó e incluso se burló de su oponente. Mientras tanto, el demócrata Joe Biden lo acusó en Florida de haber tratado a los adultos mayores como prescindibles durante la pandemia del COVID-19. Y justamente las elecciones estadounidenses se deciden la mayoría de las veces gracias a estos estados que no tienen un patrón definido de voto hacia ninguno de los dos partidos. Aurora Bayut con los detalles. A solo 3 semanas de las elecciones, el presidente Trump está a la defensiva en los estados claves para la campaña, tratando de revivir su coalición de 2016 en Pensilvania, donde necesita aumentar el apoyo de los votantes. El presidente despreció a su rival demócrata Joe Biden como peón de comunistas que cerró las fábricas. Uno de los asuntos más importantes para Pensilvania es la supervivencia de su industria de fracking. Joe Biden ha prometido repetidamente abolir el fracking. Es un mentiroso, ¿vale? Es un mentiroso. Biden les encerrará, quiere encerrarlos, al igual que su gobernador les tiene encerrados ahora mismo. Será mejor que abra su estado. El coronavirus fue apenas mencionado. Igualmente o incluso más importante en los comicios que Pensilvania, Florida es un estado considerado campo de batalla. Ahí triunfó Trump en 2016, pero esta vez las encuestas favorecen a Biden. En ese estado, el candidato demócrata mantuvo un evento mucho más reducido, en concordancia con la campaña de bajo perfil que mantiene.
Esta es la elección más importante de nuestras vidas. Usted puede hacer toda la diferencia aquí en Florida. Puede determinar el resultado en esta elección. Ganamos Florida y se acabó. El candidato demócrata también cortejó a los adultos mayores, diciéndoles que Trump nunca ha estado enfocado en ellos, mientras que Trump se burló de él en su cuenta de Twitter al publicar un fotomontaje donde aparece Biden en una silla de ruedas dentro de un hogar de retiro. Una victoria de Biden sobre Trump en Florida pondría en serio peligro las posibilidades de reelección del presidente. Las últimas encuestas muestran que el demócrata va a la cabeza en el estado. Seguimos en Estados Unidos. La candidata a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, regresa al Capitolio este miércoles para un tercer día de audiencias en medio de una campaña electoral en la que el puesto del Tribunal Supremo se ha convertido en uno de los temas centrales. Durante la audiencia del martes, Barrett se pronunció, entre otros temas, sobre el Obamacare, el aborto, el racismo y el matrimonio homosexual, aunque no respondió a varias de las preguntas que le formularon los legisladores demócratas e insistió en que no traerá una agenda personal a la Corte. Diana Castañeda, nuestra corresponsal en Washington, nos informa más sobre lo ocurrido ayer y sobre la sesión de este miércoles, que será la última de Barrett ante el Comité Judicial del Senado. Hola, buenos días. Para hoy se espera una jornada extensa en esta nueva audiencia al interior del Senado, como lo hemos visto en los 2 días anteriores, con fuertes cuestionamientos, sobre todo por parte de senadores demócratas hacia Barrett. Y es que el día de ayer respondió preguntas sobre uno de los temas más polémicos al interior de los Estados Unidos, uno de ellos la justicia racial, asegurando que había parcialidad racial al momento de ejercer el sistema criminal de justicia en el país. También pidió disculpas por haber utilizado el término de preferencia sexual, hacer referencia a temas relacionados con la comunidad LGBTQ. Igualmente, aseguró que en caso de que existiera una crisis electoral, si llegara al Tribunal Supremo de Justicia, trataría de analizar el caso en particular. Evitó dar una respuesta concreta, y es que esta fue una de las principales críticas de los senadores demócratas, quienes sostienen que esta es la razón principal por la cual el presidente Donald Trump trató de acelerar su nominación y ahora su posible confirmación, ya que en caso de que se llegue a dar un reconteo de votos después de las elecciones presidenciales y no se llegue a un resultado claro de quién sería el mandatario, entonces sería la Corte Suprema la que tendría que decidir quién es el presidente de la nación. Tercer capítulo de nuestra serie sobre el incendio en el campo de demandantes de asilo de Moria, que en Grecia reavivó las tensiones que había entre los habitantes de Lesbos a favor y en contra de la acogida de migrantes. Las autoridades griegas dicen sentirse presionadas por la población y han anunciado el cierre de otros 2 campos que funcionan en la isla y que hasta ahora eran citados como un ejemplo de acogida digna. Nuestra enviada especial, Erika Olavarría, nos trae la historia. Es un lugar de paz para los migrantes más vulnerables. El campo de Pikpa fue creado en el 2012 por la ONG Lesbos Solidarity. La estructura cuenta con 100 vacantes para demandantes de asilo considerados vulnerables. Debido a la presión de la población local, sin embargo, el gobierno griego ha prometido cerrar este establecimiento lo más pronto posible. Tenemos 21 menores no acompañados. Tenemos una madre soltera que acaba de llegar ayer del nuevo campo con un bebé recién nacido y un niño pequeño. Tenemos personas con discapacidad, en condiciones de salud muy graves. ¿A dónde irán? El Ministerio de Migración pretende también cerrar antes de fin de año el antiguo campo de Karatepe, administrado por la municipalidad y donde viven 800 personas, en su mayoría familias vulnerables. El gobierno griego quiere juntar a todos los migrantes en un solo campo para controlarlos mejor y de paso dar tranquilidad a una población que está cansada después de 5 años de crisis migratoria. El pueblo de Paniaguda está justo frente al campo donde están agrupando a los migrantes. Nos han dejado de lado, miren esto. Los vecinos que conducen hasta Mitilene tienen que atravesar este desorden. Te obligan a ver toda esta suciedad, esta inmundicia. Creo que la Unión Europea nos ayuda económicamente, pero su objetivo es que los mantengamos aquí. El gobernador de las islas del norte del mar Egeo ha decidido presionar a Atenas para sacar a los migrantes de Lesbos.
Al comienzo eran refugiados que huían de la guerra en Siria y fueron bien recibidos, pero la población ha cambiado. Son sobre todo migrantes económicos y eso no se detiene jamás. La gente aquí no puede más. Hace 5 años, Lesbos fue conocida como la isla de la solidaridad, pero el ambiente ha cambiado. El gobierno griego se ha comprometido a sacar de la isla antes de la Semana Santa a los 12.000 habitantes que tenía Moria en el momento del incendio. Este miércoles es el cierre de campaña en Bolivia previo a las votaciones generales de este domingo. Los principales actos masivos se concentraron en la recta final, pues al inicio de la carrera electoral había más restricciones por la pandemia. El Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales organiza su último encuentro en la ciudad de El Alto, mientras Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho lo harán en Santa Cruz. La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos en Bolivia pidió a los candidatos y a la población civil aceptar los resultados de las elecciones generales de manera pacífica. Es por ello que nos comunicamos con Jorge Richter Ramírez, él es politólogo boliviano. Muy buenos días en La Paz, señor Richter. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones a la presidencia en Bolivia? Buen día, Alan. Un gusto, por supuesto. En Bolivia, hoy en día se están debatiendo dos formas de gobierno, de gobernabilidad. Una bajo una mirada unipolar, anclada a lo que significa el partido del expresidente Evo Morales, en una perspectiva de que ellos tienen la posibilidad de otorgarle al país estabilidad social y gobernabilidad con la capacidad de su sola estructura política. Y una gobernabilidad que debe ser negociada, compartida en función de pactos políticos, que es la que podría ofrecer el señor Carlos Mesa, bajo la lógica solamente de poder llevar adelante e implementar un gobierno con un pacto político democrático con el señor Luis Fernando Camacho del departamento de Santa Cruz, que ocupa el tercer lugar. Son dos formas de gobierno y dos miradas de democracia distintas también. En Argentina viven más de 120.000 bolivianos que podrán votar el domingo. ¿Por qué son importantes estos votos para Evo Morales, que vive en ese país? Porque nosotros en Bolivia tenemos la siguiente norma que está señalada en la Constitución Política del Estado. Cuando la brecha del primero y del segundo, mejor dicho, cuando el candidato que gana la elección no llega al 50%, tiene que tener, en su caso, una brecha de 10 puntos porcentuales que le permiten ganar en primera vuelta. Lo que hoy día está sucediendo es que estamos entre alrededor de 1 punto y 1,3% de diferencia para evitar la segunda vuelta o asistir a la misma. Y en ese sentido, la comunidad boliviana que está en la Argentina suma aproximadamente el 4% del padrón boliviano. Y en esa perspectiva, la elección se podría definir en primera vuelta en función de lo que haga la comunidad boliviana en la Argentina. ¿Cuál es la tendencia entonces en estas formas de gobierno que usted plantea? Hoy la tendencia está sobre si vamos a dirimir el proceso electoral en una primera vuelta, donde el señor Arce, podríamos señalar, tiene su única posibilidad de acceder a la presidencia. Una segunda vuelta favorece ya al conjunto de fuerzas de centro hacia la derecha que pueden aglutinar su voto, como señalan las encuestas, en función de la candidatura del señor Carlos Mesa. Y ahí está la disputa más intensa del proceso electoral, como le decía, con alrededor de 1,3% de diferencia para ver si esta se cierra en primera vuelta o en segunda vuelta. Estas son hoy en día las tendencias y caminan pidiendo y solicitándole los sectores de centro derecha para intentar llegar a esta segunda vuelta, solicitándole, le decía, al señor Luis Fernando Camacho, el tercero en las encuestas, que pueda hacer dejación o abandono de su candidatura para transferir esa intención de voto al señor Carlos Mesa y que con ello puedan asegurar la realización de la segunda vuelta.
Muy bien, pues muchas gracias Jorge Richter Ramírez por esta comunicación y por su análisis. Él es politólogo boliviano en La Paz. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Les recordamos, la información no se detiene, con actualizaciones constantes aquí en nuestra señal televisiva y también información al momento en nuestro sitio web france24.com. Que disfrute de su día y sígase cuidando mucho del coronavirus.